noches, queridos hermanos. Nos encontramos en esta nueva oportunidad desde la sesión de Charlemos desde la Fe con el Padre Armando, aquí, quien nos va a contestar hoy sobre el tema de los sacramentos. Buenas noches, Padre, ¿cómo está? Buenas noches, Mónica. Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente, como cada sábado, nos reunimos para charlar desde la fe. Y hoy escogí el tema de los sacramentos, algo tan importante y fundamental en la vida cristiana y sobre todo para un mundo que hoy en día apuesta por alejarse de Dios. Un mundo que en vez de llenarse, de nutrirse, de fortalecer su vida en general, en todos los aspectos, toma cada vez más distancia de este Dios único, de este Dios vivo, de este Dios amoroso, que cometió la locura de decidir no solamente entregar su vida por nosotros, por nuestra salvación, sino decidió quedarse con nosotros. Y Él se queda de una manera real a través de los sacramentos. Y por eso esta sesión es sobre todo para recordar algunos elementos importantes respecto a los sacramentos, ¿no? Había pensado, y creo que corresponde, iniciar con el primer sacramento, que es la puerta de entrada, el sacramento del bautismo. Para ello voy a apoyarme en este documento que yo creo que todos deberíamos tener en casa y revisarlo, leerlo, estudiarlo, yo diría hasta también meditarlo, como es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí, revisando respecto al tema de los sacramentos, encontré lo siguiente. Dice: sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se ponen, ojo, los fundamentos de toda vida cristiana. Los fundamentos, la base sobre lo cual un cristiano va a construir su vida de fe, su vida respecto a su relación con Dios. Y dice: la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Y otro elemento respecto ya propiamente al sacramento del bautismo. Dice: el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico, la puerta de entrada de la vida en el Espíritu, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Qué interesante. Por ello, quiero referirme en esta oportunidad en concreto al sacramento del bautismo. Yo tengo acá unos meses ya en esta parroquia, la Anunciación, Montevideo, Uruguay, y vaya que hemos realizado ya varios bautismos y uno va viendo que hay tanto descuido. Vemos cómo muchos de los que participan, los familiares, los amigos en las celebraciones, no saben ni hacer la señal de la cruz. Entonces eso ya a nosotros nos mueve a que tenemos que trabajar. Hay que evangelizar, hay que anunciar, hay que formar, hay que instruir. Y por eso, querida Mónica, este espacio que estamos trabajando aquí desde esta plataforma de la Parroquia de la Anunciación para poder instruir. Y por ello invitamos a todos los hermanos que nos ven en este momento
hacer sus preguntas, pero creo que ya han llegado algunas preguntas, Mónica. Sí, así es, padre. Ya tenemos algunas preguntas de los fieles. Una de ellas dice, si el bautismo es tan importante, ¿por qué muchos padres no hacen que sus hijos reciban este sacramento? Buena pregunta y muy actual. Miren, hay un criterio con el cual yo paro luchando. Lo escucho no solamente aquí en Uruguay, en otros países también, donde he podido conversar en algunas parroquias con algunos fieles, en Perú, ni qué decir, y es este criterio, que lo recalco para que lo trabajemos y lo superemos. Dicen que los hijos deben crecer, esperar que crezcan y que ellos decidan si quieren bautizarse o no. ¿Qué criterio más equivocado? ¿Por qué? Porque, miren, en la formación de una persona, ya, saquemos lo sobrenatural, la cuestión de fe. En una persona, los padres deben velar, por un lado, por su bienestar y su salud física. Desde que nacen, es más, desde antes que nazcan, la mamá se cuida para que el niño pueda crecer de manera sana. Lo cuidan, lo protegen, a veces hasta lo sobreprotegen. Igual cuando nace, lo van cuidando, lo van acompañando y están pendientes, ¿no? Y cuando va creciendo, o es un bebé, y tienen que llevarlo al médico para que le pongan las vacunas, y el niño muchas veces ya cuando va creciendo se resiste, los papás dicen, igual, te vas. O si te enfermas, los papás no dicen, hijo, cuando crezcas tú decides si ir al médico o no, tomar el medicamento o no, vas, sí o sí. Lo mismo sucede con la formación intelectual, académica, ¿no? Muchas veces los niños no quieren ir a estudiar. ¿Y qué hace el papá? Vas. Aunque vayas gritando, llorando, rebelándote, vas, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué no actúan de la misma manera en la formación en la fe? Sobre todo en su salud espiritual, porque no olvidemos que el bautismo es un sacramento de regeneración, de salud espiritual, te libera del pecado original, te provee de todo, absolutamente todo lo necesario que Dios te puede brindar. ¿Para qué? Para que tu fe, para que tu vida espiritual, tu vida cristiana pueda darse de una manera plena. Pero eso o se posterga o simplemente no se toma en cuenta. Entonces, el gran problema es los criterios que muchas veces los padres manejan. Por eso es necesario recalcar esto. ¿Para qué? Para que los padres tomen conciencia que tanto deben velar por la salud física, por la salud intelectual y también por la salud espiritual. ¿Por qué? Porque esto último les va a abrir camino y les va a asegurar, no se olviden, la vida eterna, la vida verdadera. Cuando salgan de este mundo sin una formación en la fe, corren el riesgo de perder eso que Dios nos ha prometido, Jesús nos ha prometido, que es la vida eterna. Por eso es fundamental, queridos hermanos, que los padres velen también por la salud espiritual, la vida de gracia de sus hijos. Y qué mejor es que apenas nacen, no es que cuando cumple el primer añito, cuando vengan los padrinos, no. Apenas nacen, a los pocos días, estos niños puedan participar, ¿no?, de este sacramento que les va a asegurar una salud plena en lo referente a su vida de fe, a su alma, a su vida cristiana. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué hay ese descuido? Precisamente porque se manejan criterios equivocados. ¿Y cuál es la manera de superar ese criterio equivocado, querida Mónica? Es que los padres tomen conciencia. Ahora, acá hay un problema de fondo, pero si los padres no han sido formados en la fe, en la vida cristiana,
es muy poco lo que se puede hacer. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de fondo, de formar a los papás en la fe para que los papás puedan tomar conciencia y velar por la salud espiritual de los hijos a través del sacramento del bautismo. Espero satisfacer al fiel que nos hizo esta pregunta. Bueno, muy bien, padre. Sí, muchas gracias por su respuesta. Muy claro nos ha quedado. Tenemos una nueva pregunta para hacerle y nos dice: un fiel nos pide que nos recuerde cuáles son las partes del rito del bautismo. Es muy interesante esto, porque ahí vamos viendo cómo Dios actúa y transforma la vida de una criatura, de una creación de Dios, que somos nosotros, para convertirlos en hijos de Dios, en hijos de la Iglesia, en templos de su Santo Espíritu. Lo primero es, dentro del rito, la unción y oración prebautismal. Es algo increíble. Miren, si la Iglesia propone esta primera oración y esta primera unción, que se le llama oración de exorcismo, ¿qué quiere decir eso? Precisamente a través de esta primera unción y esta oración de exorcismo, la Iglesia provee al nuevo cristiano la protección frente a las acechanzas del demonio, del enemigo, de Satanás, que está vivo y que hoy lamentablemente se habla tan poco, pero está más vivo que nadie y nos conoce mejor que nadie, y él sabe que cuando una criatura no está bautizada, es como una casa abandonada, donde cualquier bicho o cualquier persona de mal vivir puede introducirse y entrar a permanecer ahí. Entonces, un primer elemento es la oración de exorcismo y la unción prebautismal, que, repito, protege al nuevo bautizando para que pueda resistir a las acechanzas del demonio. Este es un primer elemento. Lo segundo es cuando se derrama el agua con la fórmula trinitaria: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque a través del agua nos libera del pecado original. Esta persona, este ser, esta alma, queda preparada para que el Espíritu Santo pueda derramarse y convertir a este nuevo hijo de la Iglesia, este nuevo hijo de Dios, en templo de su Santo Espíritu. Después de este derramamiento del agua con la fórmula trinitaria, viene la unción con el crisma. Esta es la parte central. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese niño o esa persona, puede ser adulto, se convierte en templo del Espíritu Santo, se convierte en hijo de Dios y automáticamente se convierte en hijo de la Iglesia. ¿Por qué es importante esta parte? Porque a partir de ahí empieza a participar ya de la vida divina. A partir de ahí se da esa nueva regeneración, esa nueva creación. Entonces es cuando ya esta criatura se convierte en hijo de Dios, en hijo de la Iglesia. ¿Y por qué es importante también que se convierta en hijo de la Iglesia? Porque a partir de ahí estará habilitado para recibir los siguientes sacramentos que la Iglesia te provee, ¿no? Lo acabamos de leer del Catecismo, los sacramentos de la iniciación cristiana. Luego será la confirmación, la Eucaristía, y con ello se cierra todo lo que cualquier hijo de Dios, cualquiera pueda recibir como asistencia de Dios para poder enfrentar y afrontar lo que la vida le va a deparar en el futuro. Por eso es importantísimo, queridos hermanos,
que haya esa conciencia de lo que recibimos. Vemos, y les comentaba al comienzo, cuando veo personas incluso bautizadas, pero que no vivieron, no siguieron practicando. Entonces todo lo que han recibido prácticamente hasta ese momento, salvo que medie una conversión, un encuentro con el Señor y los haga reactivar eso que recibieron en su bautismo, solamente así se puede recuperar todo este regalo que Dios nos hace a partir del sacramento del bautismo. Y después vienen ya otros elementos dentro de la celebración, como es entregar una vela prendida, ¿no?, que significa la luz de la fe, la responsabilidad de los padres y padrinos de acompañar a este nuevo bautizado para que crezca en su vida de fe, porque no basta con recibir el sacramento del bautismo, sino que se tiene que seguir creciendo y perseverando en este propósito de vivir y aprovechar al máximo esto que recibimos desde nuestro bautismo. Y algo importantísimo también con respecto a este sacramento, Mónica, mira, ahí es como que Dios siembra en nosotros su semilla. Quiere decir, yo aplicaría perfectamente la parábola del grano de mostaza, ¿no? Dios siembra en el bebé, en el recién bautizado, su semilla, y dependerá del acompañamiento que reciba por parte de sus padres y padrinos, de la formación que reciba, de las decisiones que tome para hacer cosas grandes. Y para ello tenemos los ejemplos de los santos, ¿no? Como, por ejemplo, me viene a la memoria Santa Teresita del Niño Jesús, sus padres santos canonizados de la Iglesia, ¿no? Cómo acompañaron a esta niña y a sus demás hermanas para que sean santas, al igual que ellos. Y tenemos a una Santa Teresita del Niño Jesús, que es una santa que desde muy pequeñita, sus papás, al acompañarla en su vida de fe, permitieron que esa semilla que Dios sembró en el día de su bautismo fructifique para hacer de ella una santa realmente grande, ¿no? Tenemos una variedad de santos en la Iglesia que muestran y nos demuestran a la vez cuánto Dios puede hacer cuando uno es fiel y deja que esa semilla que Dios ha sembrado en nuestro bautismo pueda fructificar y convertirnos verdaderamente en árboles frondosos, como dice la parábola que el Señor a través de la cual Él nos enseña en sus evangelios. ¿Qué nos aconseja cuando sabemos de familiares o amigos que no han bautizado a sus hijos? ¿Qué deberíamos hacer? El niño o la niña son casados sacramentalmente, vale decir, por la Iglesia, ayudarlos a que retomen su vida de fe si es que la han tenido descuidada, o la incrementen si es que la practican de manera parcial, o si es que no están casados, o sea, están en estado de convivencia, motivarlos para que puedan celebrar el sacramento del matrimonio y así retomar y recuperar su vida de gracia obtenida en su bautismo. Entonces, una magnífica oportunidad, Mónica, para poder evangelizar, pero claro, nadie da de lo que no tiene. Para eso tenemos que instruirnos y por eso sí recomiendo recurrir a este documento, que es el Catecismo de la Iglesia, que nos va a clarificar muchas dudas, muchas cosas que probablemente no los tengamos muy claro. Entonces yo sugiero que haya esa voluntad, ojo, voluntad y decisión audaz de motivar, de evangelizar a aquellos familiares o amigos que probablemente por descuido, sobre todo es por descuido, no es que haya voluntad expresa en no querer bautizar, sino muchas veces descuido por desconocimiento, por ignorancia,
y bueno, y ayudemos, porque así se puede salvar muchas almas. No olvidemos, queridos hermanos, que el bautismo nos abre las puertas para los otros sacramentos, y a la vez los otros sacramentos nos fortalecen para perseverar en esta vida, camino a la tierra prometida, que es el cielo. No descuidemos eso. Desde nuestro bautismo hemos sido recreados para la vida sobrenatural, para la vida eterna, para la vida con Dios. Así que yo creo que esa tiene que ser una motivación importante para ayudar a estos amigos, a estos familiares que por X motivo hayan descuidado el bautismo de sus hijos. Bueno, muy bien, Padre, muchísimas gracias. Son las preguntas que teníamos por el día de hoy. Muchas gracias por las respuestas y bueno, nos ha quedado todo muy claro. Muy bien, solamente agradecerles la oportunidad que nos dan de poder llegar a ustedes, a sus hogares. Espero que en algo los haya ayudado esta reflexión y bueno, nos seguiremos viendo sábado a sábado en esta misma hora, 7:30 de la noche, y poder así seguir caminando, seguir charlando por esta vida, bueno, que nos ayude a crecer en nuestra vida de fe. Muchísimas gracias y bueno, aprovecho en darles la bendición y pedirles que sigan orando para que podamos llegar a muchos más fieles, a muchos más hermanos, y para que podamos revertir esta situación, querida Mónica, del descuido de muchos papás que todavía no han bautizado a sus niños. Y bueno, es una misión que tenemos todos, no solamente los sacerdotes, los pastores, sino laicos y consagrados. Esa es la responsabilidad que todos tenemos. En fin, en este mes de junio vamos a encomendarnos al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en este momento, en tu presencia, y poder así charlar, instruir y profundizar en estas verdades de fe. Hoy que hemos tenido los sacramentos, el bautismo especialmente, te pedimos que nos ayudes a tener esa santa audacia para poder profundizar en estas verdades y así poder instruir a muchos hermanos nuestros y lograr para que muchas familias se acerquen a ti y puedan experimentar lo hermoso que es vivir en comunión contigo y con nuestros hermanos. Que el Señor les alcance su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un sábado próximo.